Este es Oh Dios. Yo soy Broderick Serpa, proclamando la palabra del Señor a todo el que la quiera oír. El devocional del día de hoy nos lleva hasta Juan, capítulo 6, versículo 68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Y cuál es el motivo por el que tú sigues al Señor, mi querido hermanito, mi querida hermanita? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer, porque al principio, las primeras personas que se fueron acercando a Jesús fue porque, Jesús era una especie de rockstar en su momento. Además, era algo que cambiaba, digamos que la normalidad. ¿Se imaginan el siglo I? En el momento en el que Jesús nace, todo el mundo trabajando en un calor tremendo, con muy pocas comodidades, más casi nadie tenía absolutamente nada, quizá algún animal o algún espacio para poder vivir, pero no mucho más que eso. Y de repente llega Jesús con una palabra nueva, diferente, que unía a mucha gente, con una gran cantidad de milagros por esos panes y peces que fueron tan rematadamente famosos. Eran tantas las bendiciones que daba gusto, por supuesto, presenciarlas, ¿no? Ver cómo levantaba a gente de la tumba o curaba a ciegos o leprosos. Ese era un entretenimiento para la época y generaban un sentido de maravillas y de bienestar general en una época en donde el bienestar era muy poco y estaba reservado a muy pocas personas. El bienestar realmente para la población general no existía. Todo el mundo estaba permanentemente en un estado de alerta. Ni siquiera en tu casa estabas tranquilo, porque no existían los momentos de seguridad o los aparatos de seguridad que podemos tener ahora. Cualquiera podía entrar en cualquier momento en una casa y llevarse lo que fuera. Un ejército podía estar a las puertas de tu ciudad y atacarte de inmediato, porque no existía tampoco una seguridad, ni tampoco existían las maneras de informar a la población de que una cosa como esa estuviera sucediendo. Cuando Jesús llega y predica su compromiso de renuncia, de dar prioridad al reino de Dios por encima de lo que uno pudiese tener o de las cosas de la tierra, se lo estaba predicando a gente muy pobre que no tenía cosas en la tierra, básicamente. Y evidentemente para ellos este era un discurso que los unía y que los acercaba. Pero cuando se empieza a seguir el camino que se va estrechando a la cruz, cuando empiezas a ir contra la corriente del mundo, es allí cuando empieza mucha gente a abandonarlo. Deja de ser el rockstar cuando se convierte en el hombre que te dice que tienes que poner la otra mejilla, cuando te dice que tienes que ir y cargar tu cruz. Y es allí donde empieza la gente a abandonarlo. Por cierto, en una ocasión, muchos discípulos lo dejaron. Jesús le preguntó a los 12 si también ellos deseaban irse. Y Pedro respondió por todo y dijo: Señor, no hay para dónde ir, solo en ti tenemos certeza de salvación. Porque al final, y a pesar de todo lo que podamos leer acerca de Pedro, Pedro es el que estaba más cerca de las verdades positivas de Jesús de todos los 12 apóstoles. Ahora, si tú quieres seguir a Jesús y si tú sigues a Jesús solo porque deseas recibir bendiciones permanentemente, porque te hace sentir bien con tu conciencia o porque es algo muy emocional o porque te gusta ir a la iglesia y tienes muchos amigos allí, pues mi querido hermanito, mi querida hermanita, permíteme decirte que no has entendido para nada el evangelio. Los discípulos que se quedaron con él descubrieron que valía la pena seguir a Jesús por las razones correctas, no porque Jesús ya era un hombre famoso y hacía milagros y prodigios o porque era un gran maestro, porque recuerden que Jesús era un rabí de la religión hebrea. Eso también es muy importante. Jesús era y es nuestro Salvador eterno. Y esa declaración que hace Pedro es la que deja claro que esos 12 sabían para qué estaban siguiendo a Jesús. Mira, Dios quiere darte una nueva vida, pero tienes que hacerla por medio de la fe en la palabra de Jesús, porque esa palabra nos conduce a una vida plena de Dios y de eternidad. Oramos, mis queridos hermanitos. Padre, gracias por darnos tantas cosas, Señor. Gracias por permitirnos tener acceso al evangelio de la manera como lo tenemos en esta época, Padre, que existe por todas partes y que hay mucha gente que nos permite, inclusive regalado, recibir tu palabra, Padre. Así que queremos darte gracias de poder tener acceso a ella, Señor. Permítenos entonces tener la sabiduría necesaria para entenderla
y el valor y la templanza para practicarla. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.